Nota de Namjoon, 17 de diciembre, 21 años. Bueno, en el capítulo anterior vemos cómo Namjoon dejaba la escuela y la ciudad porque su padre estaba muy enfermo y tuvo complicaciones, además de que su familia tenía deudas. En esta única nota nos relata lo que ocurrió en el pueblo rural al que se mudaron. Usualmente cuando se mudaban siempre tenían en consideración dos cosas. Una era que hubiera hospitales para su papá y otra era que hubiera empleo para él, y ese pueblo tenía ambos. La nota nos detalla más acerca del lugar, y en especial de los restaurantes por ahí, pues Namjoon trabajaba como repartidor en uno de ellos. También menciona que en el empleo como repartidor había mucha competencia, pues el trabajo como repartidor era el único empleo disponible para los chicos de su edad. Al principio los chicos de ahí eran muy territoriales, y algunos lo amenazaron, pero conforme el tiempo iba pasando se volvieron solidarios unos con otros. De alguna manera el estar con esos chicos le recordaba el tiempo que había pasado en el escondite con sus amigos. La competencia entre repartidores se tranquilizó después de que empezara a nevar. Ellos para hacer entregas necesitaban utilizar una motocicleta, pero como ellos hacían entregas frecuentemente en la zona de descanso, donde el camino ahí es una zona rocosa y empinada, y tenía caminos con muchas curvas en distintos sentidos. En pocas palabras, era demasiado peligroso ir por ahí en motocicleta. Pero el ir caminando tomaba mucho tiempo. Al final hubo un enfrentamiento entre Tae y él. Tae no era su verdadero nombre, pero para Namjoon le recordaba a Tae. Aunque su actitud era agresiva, enojona y descontenta como la de Yoongi, a él le recordaba más a Tae. Pero bueno, un día llegó una orden mientras Nam estaba paseando por ahí. Gracias a que el clima no era el mejor, ya que el informe meteorológico pronosticaba fuertes nevadas esta tarde, así que, si era inseguro habitualmente, ese día lo era al doble. Tae llegó unos minutos después, pero Nam notó que, de nuevo, tenía cortes y moretones en su rostro, como si lo hubieran golpeado. Sus ojos estaban rojos y su ropa llena de sangre. Namjoon se preocupó, pero al final no dijo ni preguntó nada. La nieve comenzó a caer más fuerte, mientras el dueño, Tae y Namjoon discutían. Tae y Nam querían hacer cada uno la entrega, pero el dueño no quería dejar ni a Namjoon hacer la entrega porque él era un inexperto con la moto, ni a Tae porque evidentemente no estaba en condiciones. Pero el único que finalmente lo logró convencer fue Namjoon. Mientras empacaban el pedido, el dueño seguía explicándole acerca de cómo conducir en la carretera llena de nieve. De repente notó a Tae siguiéndolo, como si tuviera que decirle algo. Sin embargo, nunca pasó. Durante el viaje haciendo entregas, Namjoon tuvo un pequeño accidente. Como una parte del camino era algo empinada, sucedió lo que tenía que suceder cuando mezclas este camino con nieve resbaladiza y una motocicleta sin frenos. Aunque hizo todo lo posible por detenerla, la motocicleta se resbaló cuesta abajo. Namjoon cayó fuerte contra la nieve, mientras que la moto rebotó. Namjoon se espantó por la moto. No se detuvo a ver si él se había lastimado. Simplemente corrió a la moto y notó que tenía un rasguño grande. Cuando quiso ponerla a funcionar, no arrancó. Su pánico incrementó porque por más que intentaba hacerla funcionar, no arrancaba. Cuando al fin lo logró, emprendió el camino de regreso. Al llegar al restaurante no pasó mucho tiempo cuando recibió una llamada de su madre, quien le decía que su padre intentó salir de la casa, pero se cayó. Así que le pidió que lo llevara al hospital. Namjoon se enojó porque eso significaba que todos los pedidos que había entregado ese día no se los iban a pagar, y que todos los problemas con los que lidió para hacer las entregas no sirvieron de nada. Pero bueno, Namjoon se fue dándole la llave a Tae. Resumiré aún más esta parte, pero tiene detalles muy bonitos en la nota original. Namjoon está regresando con su padre del hospital, y lo lleva a su casa cargándolo en la espalda. Al llegar le informa a su mamá algo sobre el tratamiento y salió de su casa. Al día siguiente se enteró de lo que había pasado con Tae. Sucede que Nam llegó al restaurante encontrándose con el dueño y el policía. Él se espantó porque creyó que se habían dado cuenta acerca del daño que tenía la motocicleta por el accidente que había tenido ayer. Mientras por su mente pasaban mil maneras de escapar, alguien interrumpió sus pensamientos y explicó lo que había pasado.
Tae, al hacer entregas y pasar por el lugar empinado del camino donde Namjoon tuvo problemas también, se resbaló, y el accidente fue tan fuerte que terminó tirado inconsciente por más de 3 horas, hasta que alguien lo encontró. Llamaron al restaurante pero no quisieron ir a buscarlo. El policía culpó a Tae por no usar casco y no tener licencia. Entonces Nam vio un casco que nunca antes había visto, que seguramente había comprado el dueño después del accidente, para no hacerlo ver como un irresponsable por no darle a sus empleados las condiciones adecuadas para trabajar. Siguiendo con el accidente de Tae, el policía y el dueño siguieron hablando. Los vecinos se intentaron meter pero no pudieron hacer mucho. Pero sí salió mucha información acerca de Tae. Él vivía con su mamá y su hermana, no tenía papá. Su mamá después del accidente se la pasaba llorando frente al restaurante, pues Tae se había fallecido en el accidente. Después de escuchar lo que le había pasado a Tae, decidió caminar por donde había sido el accidente. Cuando vio la silueta de donde estuvo el cuerpo de Tae, se puso a pensar en que ese podría haber sido él. Pasó una semana. Él comenzó a trabajar en otro restaurante. Él menciona que llegaban muchos pedidos, pero no había repartidores. Supongo que les asustó lo que pasó con Tae, y por eso ya no quisieron hacer entregas. Al hacer su última entrega en el área del descanso, escuchó que las personas a las que le entregaba comida empezaron a hablar acerca del accidente. Lo que comentaban era que lo peligroso de andar en moto durante la temporada donde caía nieve no era la nieve misma, sino un polvo que suelen ponerle a las llantas llamado cloruro de calcio, junto con las hojas húmedas. Abro paréntesis para explicar un poco esto. Verán, el cloruro de calcio usualmente es una sal que suele ponerse a las llantas, para que cuando pasen por el hielo se derrita. Entonces, lo que ocasionó el accidente de Tae fue eso, el cloruro de calcio. Pudo pasar que la moto se patinara más de lo normal, él no supo manejarla bien y chocó. Ahora viene lo malo, porque resulta que Namjoon fue el que echó las hojas mojadas y colocó el cloruro de calcio al camino para evitar que se congelara, porque él creía que haría todas las entregas. Él se sentía sumamente culpable, pero al fin de cuentas él no dijo nada para defender a Tae y confesar que él era el culpable. Después de ello simplemente subió a un autobús. Él recuerda a sus amigos, no había tenido contacto con ellos en todo ese tiempo. Recordó las palabras que su padre le dijo cuando lo dejó en su casa, y se fue. Las palabras que se quedaron en su mente desde aquel entonces.